Buenas tardes a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a la mesa redonda, comentarios sobre el proyecto a la propuesta de modificaciones de la Ley de Contrataciones del Estado referente a las JRD y ejecución contractual, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Sin más preámbulo, presentamos a nuestros expertos, la doctora Romina Segura, asociada principal del estudio Checopar, asociado a Baker & McKenzie International, abogada con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, así como en la conducción de mecanismos de solución de controversia. Asesora a empresas, principalmente constructoras o que desarrollan proyectos de infraestructura en temas relacionados a la elaboración y ejecución de contratos de construcción, así como en el uso de mecanismos de prevención y solución de las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del contrato, ya sea a través de la Junta de Resolución de Disputas, DAP, conciliación y o arbitraje, entre otros mecanismos. Participa activamente en la asesoría para la estructuración y ejecución del proyecto bajo modelos de contrato FIDIC y desde el 2018 en la asesoría para gestión de proyectos bajo el modelo de contratos NEC 3. También presentamos al ingeniero Edgar Cristian Tello, magíster en regulación y gestión de servicios públicos, máster en gestión de infraestructuras, magíster en proyectos, perito en construcción, miembro del registro de peritos del CID y otros, miembro de la Comunidad Latinoamericana de Peritos en Construcción, adjudicador en JRD y Dispute Boards, miembro de la Dispute Resolution Board Foundation, asesor y consultor en contratos de construcción, ha sido gerente en infraestructura, jefe de proyecto, supervisor y auditor de obras, consultor y expositor en obras para el OCE. Cuenta con especializaciones en gestión de infraestructura, solución de controversias de construcción, arbitraje, contrataciones del Estado, alta dirección, etc. También nos acompaña el ingeniero Adolfo Paredes Acosta, ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería, jefe de supervisión de obras del proyecto especial Majes y UAS de la primera etapa. Además, es ingeniero principal y director de la Mutual El Pueblo y presidente del directorio de constructora MPM, así como presidente del Comité de Infraestructura de Capeco, y cuenta con experiencia como contratista de obras públicas y privadas. Por último, y no menos importante, nos acompaña la doctora Wandy Vargas, abogada por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en regulación de servicios públicos y gestión de infraestructura por la Universidad del Pacífico, máster en gestión de infraestructura de obras por la Universidad Cataluña de Barcelona, con formación y experiencia en Derecho de la Construcción, conducción de mecanismos de solución de controversias, asesora en temas relacionados a la elaboración y ejecución de contratos de construcción, ya sea a través de la Junta de Resolución de Disputas, conciliación y o arbitraje, así como en el uso de mecanismos de prevención y solución de las controversias que pudieran surgir durante la ejecución del contrato. Se ha desempeñado como asesora en contratación pública en entidades del sector público y privado, miembro de la DRPF, jefa legal de la Gerencia de Operaciones de Constructora MPM. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro evento. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a Mayo Consultores por la invitación y realmente agradecer a nuestros panelistas por estar presentes el día de hoy, acompañándonos en este conversatorio, y a todos los participantes que están inscritos en estos momentos vía Zoom, para saber y conocer un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. El 29 de diciembre del 2022 se publicó en el peruano el proyecto de modificación de la Ley de Contratación del Estado. Realmente esta ley ha sido muy comentada en estos últimos días, última semana, porque tenemos 30 días para poder tener una complementación e implementación en algunos conocimientos referentes a este proyecto de ley. El día de hoy vamos a tener un conversatorio referente a los temas relacionados a la Junta de Resolución de Disputa, a los temas relacionados a ejecución contractual y a temas relacionados a lo que es referente al arbitraje. Realmente es muy amplio dicha modificación porque sería muy extenso conversar referente a estos temas, pero hoy esencialmente conversaremos primero con el tema a lo que es Junta de Resolución de Disputa. En este caso tenemos la presencia de nuestro panelista, el ingeniero Cristian Tello, muy reconocido en temas relacionados a lo que es juntas, DAP, miembro y adjudicador en temas relacionados a las obras,
Me gustaría saber, ingeniero Tello, ¿qué opina, qué nos recomienda referente a este último proyecto y qué nos recomendaría y qué observaciones tenemos a esta dicha norma? Muchas gracias, doctora Vargas. Muchas gracias a la invitación de Mayo. Y también muy honrado de estar conformando esta mesa con distinguidos profesionales. Bueno, para comentar netamente de la Junta de Resolución de Disputas, vamos a ver que este proyecto de ley incluye modificaciones no solamente a la Junta de Resolución de Disputas, sino también a los mecanismos de solución de controversias. Parte de estas modificaciones sobre el mecanismo de solución de controversias, me parece que lo va a tratar también la doctora Romina, ¿no? Entonces me voy a centrar básicamente a las modificaciones referidas a la Junta de Resolución de Disputas. Estas modificaciones están en el artículo 61 del proyecto de ley. Así, bueno, el artículo 61, punto 1, no varía mucho de lo que ya tenemos en su primera parte, cuando nos dice que la Junta de Resolución de Disputas es un mecanismo que promueve que las partes logren, ¿no?, resolver y prevenir de manera eficiente las controversias que pudieran haber, o las controversias que ya se dan en la ejecución, no solamente ahora de una obra, como ya existe actualmente en la ley de contrataciones, en el reglamento y en la directiva 012-2019 vigente, sino también viene incluyendo ahora a lo que son los bienes y los servicios. Lo que nos quiere decir es que el órgano supervisor de las contrataciones del Estado, pienso, ha visto que este mecanismo efectivamente es eficiente para resolver estas controversias, porque ya no estamos esperando pues a tener varios años post ejecución en el caso de obras, sino que estamos resolviendo las controversias durante la ejecución. Entonces, dada esta eficiencia demostrada, es que se quiere incluir en lo que son bienes y lo que son servicios. Habría que preguntarnos entonces qué bienes se van a incluir, en qué tipo de bienes se va a incluir este mecanismo del JRD, o en qué tipo de servicios. ¿Será eficiente incluir en todos aquellos bienes que el Estado contrata, ¿no? Como sabemos, el Estado contrata, pues, desde la adquisición de material de salud, por ejemplo, agujas, ¿no?, hasta la adquisición de maquinarias o equipamiento especializado en cuestiones de laboratorio, equipamiento especializado en lo que son material o equipo militar, etcétera, ¿no? Y también contrata servicios sencillos, servicios que son necesarios para la normal operación de una institución, por ejemplo, los de limpieza, ¿no?, o servicios ya más complejos como los que vendrían a ser, o los que son aquellos servicios de conservación de carreteras, por ejemplo, ¿no?, a través de sus órganos ejecutores como Provías Nacional. Entonces, nos preguntamos a qué tipo de bienes y a qué tipo de servicios se van a incluir este mecanismo de solución de controversias que es la Junta de Resolución de Disputas. Como obras ha venido funcionando muy bien, efectivamente hay mejoras que hay que hacer, ¿no? Hay que ver qué tan eficiente el resultado de repente en aquellas obras en las que a la fecha existen como obligatorio a partir de 20 millones y si se ha logrado implementar, pese a que es facultativo para aquellas obras que son de 20 millones para abajo, ¿no? Ha sido, pues, beneficioso contar solamente con un adjudicador para aquellas obras, si las partes no se han puesto de acuerdo, ¿no?, menores a 40 millones, o es necesario establecer, digamos, requisitos quizás de especialidad, por ejemplo, hospitales que pueden, ¿no?, o centros de salud que pueden, ¿no?, de los 40 millones, pero que habría que evaluar si es necesario, ¿no?, que se incluya no un solo adjudicador, sino 3 adjudicadores. Hay mucho ahí por analizar. Efectivamente, este es un proyecto de ley y el OCE, pues, ha señalado que hasta el día de ayer podían presentarse las mejoras, las opiniones a este proyecto. Dicho sea de paso, también esto tiene que ser desarrollado en un reglamento.
Otra inclusión que se hace en este artículo 61.1 de este proyecto es que para los casos de obras se señala que es desde el inicio del plazo de ejecución hasta la liquidación total. Recordemos que la ley, la directiva, el reglamento actualmente vigentes establece durante la ejecución de la obra, ¿no?, hasta su recepción. Entonces, como sabemos, quienes han visto obras, ¿no?, la recepción es un momento antes de la liquidación, y dicho de paso, aquí dice liquidación total de la obra, ¿no? Es un momento antes, entonces, pero esto generaba también preguntas. ¿Qué pasaba si se resolvía el contrato? ¿Qué pasaba si se daba el momento de la recepción de la obra? Se daba la etapa de recepción de obra, pero no se recepcionaba la obra como tal, porque posiblemente en la segunda verificación que hacía el comité de recepción todavía quedaban observaciones pendientes. Estas observaciones eran posibles incluir aún en una controversia. Bueno, ahora lo que nos está diciendo es que se va a poder ver, va a ser competencia de la JRD todas aquellas controversias que se puedan generar o que se generen desde el inicio del plazo, ¿no?, de ejecución de obra hasta la liquidación total. Y dicho sea de paso, no solamente las controversias, sino las consultas que se puedan dar en este periodo. Creo que también es importante que en el reglamento se desarrolle que, así como lo establece acá desde el inicio del plazo, como hemos visto, muchos de las entidades, los contratistas, quizás por actuación propia o quizás dada la cantidad de documentación que tienen que manejar las entidades del Estado, no era posible que se pueda implementar la JRD desde el inicio de la ejecución de la obra. Muchas ya se implementaban cuando la obra estaba iniciada, muchas veces bastante avanzada. Es decir, ya existían consultas, ya existían controversias, ¿no? Entonces, sería importante, creo yo, que se establezca como requisito para iniciar la ejecución de la obra, en este caso, que la como uno de los requisitos para iniciar la ejecución de la obra, que la JRD esté conformada, ¿no? Pasando al artículo 61.2, nos habla también nuevamente sobre los bienes, servicios u obras, ¿no? Y nos dice que el reglamento va a determinar en qué casos va a ser obligatorio o en qué casos va a ser facultativo. O sea, ya lo señalé anteriormente, hay que establecer una obligatoriedad, qué bienes, qué servicios, qué obras, y hay que establecer también de manera facultativa que las partes puedan decidir qué bienes, servicios y obras va a ser competencia de la JRD, ¿no? Van a someter sus controversias o sus consultas a la JRD previo al arbitraje. Recordemos que actualmente existe como un requisito de arbitrabilidad, que es cuando se haya establecido este mecanismo de solución de controversias, es un requisito para que sea sometido al arbitraje. Y ese requisito se sigue manteniendo en este proyecto de modificación. A su vez, también señala este artículo que se debe identificar, eso es lo que deja entender, ¿no? Identificar al centro de administración o que va a administrar la Junta de Resolución de Disputas a cargo de la administración de esta JRD. Entonces, esto es algo nuevo, esto no está en los documentos, en la normativa actualmente vigente, lo que creo yo que va a ayudar, porque parte de esta situación de que no se implementaba era porque en aquellos contratos en los que no se había establecido dentro de la cláusula de solución de controversias a la JRD, las partes tenían que ponerse de acuerdo a qué centro recurrir. Y esto pues significa en ocasiones que se haga una indagación de qué centros existen, ¿no? De qué características tiene este centro, qué beneficios para las partes se le puede otorgar a este centro, en el buen sentido de la palabra, los beneficios, ¿no? Y tendríamos también que ver acá estos centros qué especialidad me ofrece, porque ya no estamos hablando solamente de obras, sino también estamos hablando de bienes y servicios. Quiere decir que vamos a necesitar especialistas en bienes y servicios que conozcan no solamente de bienes y servicios, sino que también conozcan de estos mecanismos de solución de controversias. Pasando al artículo 61.3 del proyecto de ley, nos dice las funciones que tiene la JRD. Estas funciones no han cambiado. Lo que se ha hecho es especificar. Siguen siendo las dos funciones que están establecidas en los documentos normativos existentes.
las de absolución de consultas y la de resolución de controversias. Lo que se ha precisado para el caso de la resolución de consultas es que aquellas consultas que planteen las partes respecto a algún aspecto contractual y o técnico, ¿no? Ya no habla de manera general sobre consultas, sino dice que puedan ser contractual o técnico. Estas consultas que vayan a ser absueltas por la JRE van a ser vinculantes no para las partes, sino para la misma Junta de Resolución de Disputas, ¿no? En el momento en que absuelvan futuras consultas o en el momento que tomen decisiones sobre controversias. Y yo acá creo, en mi opinión personal, que esto va a generar de que, contrariamente a lo que se trataba de propiciar, ahora las juntas de resolución de disputas trataban de propiciar de que no existan controversias, no se llegue a una situación, una desavenencia, a una controversia, sino que más bien se resuelva a través de consultas. Si estamos haciendo esta resolución de consultas que sean vinculantes para la propia JRD, posiblemente algunas JRDs, algunos profesionales van a decir ya no promover las consultas, ¿no? Sino que vayan directamente a decisiones. ¿Por qué? Veamos, actualmente cuando tenemos que absolver una consulta, ¿no? Las partes presentan la consulta de manera conjunta, ¿no? Y la JRD tiene un plazo de 5 días hábiles para absolver esta consulta. Contrariamente, actualmente, para tomar una decisión, tiene un plazo después de haberse hecho la audiencia, un plazo de 15 días hábiles. Como ustedes pueden ver, hay una diferencia de plazo, 10 días hábiles de diferencia para que la JRD pueda analizar los documentos que aportan las partes. Estos documentos que aportan las partes, lógicamente, existe también gran diferencia. Cuando quiero una consulta, que la JRD me absuelva una consulta, posiblemente me centre en el tema de consulta y no presente toda la documentación o bagaje de información que quisiera como parte presentar para que la JRD tome una decisión. ¿Correcto? Entonces, pues, ante una decisión como parte, diría yo, presentaría toda la documentación que me puede ser útil para que la JRD decida de manera adecuada sobre la controversia. Entonces, si en una consulta la JRD no ha tenido toda la documentación, digamos, suficiente o necesaria, sino la indispensable posiblemente para absorber cómo es que se desea o se busca ahora que estas absolución de consultas sean de carácter vinculante para la propia JRD. Creo que ahí estamos promoviendo más bien que haya menos consultas y que se busquen más decisiones sobre controversias, ¿no? Es algo que creo yo muchos profesionales han presentado su opinión al respecto y seguramente va a ser objeto de evaluación por parte del OCE. La segunda función de la JRD, como ya sabemos, es la resolución de controversias. Lo que se está haciendo ahora es precisar que son controversias técnicas y no técnicas. Y bueno, antes de pasar al siguiente artículo, como nosotros sabemos, está reglamentado a la fecha que las consultas, para la absolución de consultas es necesario tener la opinión de la supervisión. Considero yo que esto, si se trata de un aspecto técnico netamente de obra, es útil, es válido, porque la opinión, la supervisión, tanto como el contratista, conocen a profundidad la obra y la situación y la problemática en la que se desenvuelve. Sin embargo, cuando se trata, por ejemplo, de un aspecto contractual, pienso que debería ser posible que se absuelva la consulta sin esta necesidad, este requisito indispensable de la opinión de la supervisión. Creo que esto debería recogerse en el reglamento. Y otro aspecto que creo que también debería recogerse en el reglamento es que para promover las consultas es que no se haga indispensable o necesario que las consultas se hagan de manera conjunta, porque recordemos que ante una consulta o ante una controversia hay una parte que se va a ver posiblemente en una situación menos favorable o que no le den no le den la razón, ¿no? Esta parte que se va a ver con menos razón ante la absolución de consultas o ante la decisión, es muy posible que no promueva o no quiera presentar la consulta. Entonces, es también un aspecto por el cual
Actualmente existe pocas solicitudes de absolución de consultas y contrariamente muchas solicitudes de decisión, ¿no? Debería entonces promoverse que cualquier parte interesada solicite o haga una consulta sin necesidad de que la otra parte esté necesariamente de acuerdo. Sí debería procurarse que inicialmente sea de manera conjunta. Sin embargo, cuando una de las partes no esté de acuerdo o no responda a este requerimiento de su contraparte o de la otra parte, debería permitirse de manera facultativa que aquella parte interesada pueda hacer la consulta. Viendo el artículo 61.4, ¿no? Nos habla sobre la competencia de la JRD para resolver controversias. Esta competencia está desarrollada también en el artículo 60.4, ¿no? Particularmente en el 61.4 nos habla que no puede conocer la JRD, no es competencia de la JRD aquellas controversias relativas a la validez, a la terminación o a la eficacia del contrato. No nos señala acá, por ejemplo, aquellas referidas al enriquecimiento sin causa o indebido, a las indemnizaciones, ¿no? Al pago de indemnizaciones, a los adicionales de hora. Sí ha sido señalado en el artículo 60.4, ¿no? Que nos dice que efectivamente no es competencia de la JRD aquellas pretensiones referidas al enriquecimiento sin causa o indebido al pago de indemnizaciones. Algo que ha variado es referido a los adicionales, ¿no? Cuando señala que no puede ser competencia de la JRD aquellas controversias que se deriven o origen de la falta de prestación, de aprobación de prestaciones adicionales, ¿no? O de aprobación parcial de estas, en las que haya intervenido o haya opinado la Contraloría General de la República. Lo que quiere decir es, si no está señalando entonces a la entidad, es posible o está dando apertura, frente a que se desarrolle en el reglamento, de que pueda hacer competencia la JRD aquellos adicionales que no han llegado a la Contraloría, quiere decir que han sido solamente objeto de pronunciamiento por parte de la entidad, ¿no? Ingeniero, sé que es un tema muy amplio, tenemos muchas dudas, muchas consultas, pero lamentablemente le doy 2 minutos más para poder concluir y ahí vamos a conversar, pero 2 minutos le quedan. Sí, a ver, para tratar algunos puntos principales. Se está reduciendo considerablemente el tiempo que se tiene para someter una controversia y el tiempo para que también la JRD decida sobre una controversia. Actualmente hay controversias en las que no tienen un plazo de caducidad, por ejemplo, los de penalidad, los de valorizaciones. Sí tienen plazo de caducidad, por ejemplo, las de controversias de impresiones de plazo, ¿no? Que son 30 días hábiles. Sin embargo, en la propuesta que se ha planteado, habla de un plazo de caducidad de 10 días hábiles. Creo yo que es insuficiente porque las partes pues necesitan de poderse y armar una buena solicitud de controversia, a su vez también una buena respuesta para que la JRD tome la mejor decisión. Creo que este plazo debe ser mayor, ¿no? Si no se logra, por lo menos que sea el mismo del actualmente existente. Así también este plazo, dice, se debe contar a partir de que la parte, una de las partes comunique en desacuerdo con la materia en que se trate. Falta desarrollar entonces en qué momento o cuándo va a comunicar ese desacuerdo, ¿no? Ese aspecto creo yo va a ser tratado en el reglamento. También en cuanto a al plazo que las partes tienen para expresar su desacuerdo, está casi manteniéndose. Actualmente son 7 días, se está pasando a 10 días hábiles, no hay mucha diferencia ahí, más bien creo yo que debe ampliarse el plazo para que las partes puedan someter una controversia a una decisión de la JRD, como señalé anteriormente, ¿no? Bueno, sobre las decisiones de mérito ejecutivo, dice que cuando una de las partes no haya expresado su acuerdo con una decisión de la JRD, cualquiera de estas partes, o cuando habiéndolo expresado ese acuerdo no inicia el arbitraje en los plazos establecidos en el artículo 63, ¿no? La decisión de la JRD adquiere mérito ejecutivo. Y finalmente, el artículo 61.8 habla del requisito de arbitrabilidad, como ya les había señalado, cuando se haya establecido la JRD como mecanismo de solución de controversias en el contrato. Es un requisito primero someter estas controversias a la JRD para posteriormente someterlas a arbitraje. Nada más, doctora Vargas. Muchas gracias, ingeniero.
realmente son muchos puntos importantes que se han visto en este proyecto de modificación. Uno de ellos es que se va a incluir lo que es bienes y servicios, muy aparte que ya tenemos en la práctica, en la actual ley, lo que es obra, y realmente ahora los centros van a tener que tener adjudicadores especialistas de la complejidad que se genere el servicio o el bien. Y realmente eso sí va a ser un trabajo arduo para los centros, porque van a tener que evaluar a cada profesional que se incluye en la nómina. Ahora, uno de los temas también más relevantes es el plazo. Si ahora tenemos 30 días en la actual ley para presentar una demanda y los plazos de 15 días para que se emitan las decisiones o se lleven a audiencia, imagínense que ahora tenemos 10 días. Ahora en la práctica tenemos que la JRD, muy aparte de las visitas mensuales que tiene, se ha convertido en puras controversias. Entonces, al convertirse en puras controversias, se ha generado un mayor requerimiento y plazo. Realmente esto sí es una materia discutible porque el plazo es muy corto. Ahora, la parte que normalmente en la práctica se ve, ¿quién es el que hace más controversia o presenta más controversias? El contratista. Muy poco lo realiza la entidad. Ahora, teniendo estos plazos cortos, ¿qué es lo que va a generar qué consecuencia? Y creo, no sé qué opina usted, ingeniero, que si hay procedimientos y hay plazos para poder establecer, presentar una demanda, los plazos de caducidad, creo que también se debería hacer mención que si la otra parte, que es el demandado, en este caso, para darle formalidad, tiene que cumplir un plazo en ley. Ahora en la práctica se ha visto que hay algunas JRD que le conceden el plazo de ley sin haberse pasado lo establecido. Es dable o es correcto, o sería bueno recomendar que en la norma se establezca que los plazos sean para ambas partes, tanto para contratista o como entidad. Es una pregunta que lo dejo, pero realmente se ha evaluado en el nuevo proyecto de ley y puede ser modificado. Muchas gracias, ingeniero. Ahora quiero pasar con la doctora Romina Segura, especialista y asesora en temas de contrataciones del Estado, obras públicas, en JRD, da muy amplia su experiencia. Y yo quisiera, doctora, que usted me comente qué podría usted mejorar, ¿no?, en estas observaciones que se están viniendo y realizando consecutivamente muchos profesionales referente a la ejecución contractual y referente a lo que es el arbitraje, en lo que se está viendo, algo en general, porque realmente es un tema muy discutible, se ha venido dando día tras semana y que realmente va a ser para una mejora para el Perú. Muchas gracias a Maya Educación Ejecutiva por la invitación, a ti, Wandy, por la pregunta y por recibirnos y tu cordialidad, ¿no? Y bueno, muchas gracias también por darme este espacio para compartir con excelentes profesionales. Voy a aprovechar tu pregunta para tocar un punto muy rápido y breve sobre alguna parte introductoria de lo que propone este nuevo marco normativo, básicamente sobre los principios, a propósito de que hay una pregunta sobre justamente el tema del valor por dinero. Le voy a hacer una breve opinión sobre el tema de uso de contratos estándar de la ejecución contractual en el esquema de diseño y construcción, que me parece un punto importante a tocar, y luego voy a tocar el tema de solución de controversias, el tema de arbitraje que me propones, ¿no? Entonces, aprovechando la pregunta respecto al tema del valor por dinero, y de hecho la persona que ha participado comenta que en el artículo 1, más allá de la finalidad del marco normativo, claramente dice bajo un enfoque de valor por dinero y gestión por resultados, ¿no? Y a propósito de eso, precisamente se ha introducido, y hace poco estuve también conversando con otro grupo de personas, se ha introducido justamente ese principio de valor por dinero. Y lo que me parece importante destacar, más allá de la definición, que incluso se incluye la descripción es que este principio se ha venido utilizando en el desarrollo de proyectos de infraestructura a cargo del Estado, pero bajo un esquema distinto al de la Ley de Contrataciones con el Estado. Entonces, esta es una propuesta que introduce este principio, pero lo que sí creo que es relevante destacar es que no es la primera vez que se usa en un proyecto desarrollado por el Estado, ¿no? De hecho, lo mencioné en su momento y lo revisé a propósito de ese otro conversatorio. Los contratos que se utilizaron para el desarrollo de las infraestructuras de los panamericanos introdujo el value for money, y en ese caso sí me parece relevante destacarlo, no se describe cuál era el alcance del principio, ¿no? No se dijo en qué consistía el principio,
obviamente ese principio tiene un sustento, una doctrina que lo describe, pero digamos, para efectos de un contrato no está descrito. Sin embargo, a partir del 2020, diría yo en adelante, el principio ha sido descrito en contratos en los que ejecuta el Estado, y ahorita voy a decir la descripción, pero creo que lo relevante acá en este caso es que lo introducen para efectos de ese anteproyecto, y lo que me parece relevante en todo caso es justamente darle a la contratación un valor, ¿no? O sea, digamos, el valor al contratante, y en este caso claramente establecen algunos criterios, ¿no? Como el cumplimiento de la finalidad pública, y en este caso me inclino por decir justamente, como destacaban, el tema del alcance de resultados, el tener claramente identificados cuáles son los objetivos del proyecto y cómo los quieren alcanzar es uno de los principales principios, o cómo lo describe ese principio, pero además te establece otros criterios, ¿no? Hay que considerar la calidad, la sostenibilidad de la oferta, o la sostenibilidad, que es lo que es un criterio que cada vez se viene fortaleciendo y que va muy relacionado con los objetivos de desarrollo de infraestructura, y también la evaluación de costos y plazos, ¿no? Entonces, lo único que quiero destacar acá, efectivamente se ha introducido este principio en el caso de los contratos que han venido utilizándose con ese principio y se ha utilizado como value for money. Sí, por ejemplo, la definición es otra, ¿no? La definición significa que el valor de las adquisiciones y contrataciones no debe basarse únicamente en su ventaja económica, sino en la utilidad a favor del contratante. Creo que eso es lo más importante. Si algo hubiera que replicar en el principio que se ha introducido en ese proyecto es justamente eso, ¿no? Darle una utilidad a favor del contratante, donde no necesariamente la oferta más económica esa oferta que alcanza el valor a favor del contratante, ¿no? Y creo que ahí mi comentario, y lo comparto acá, creo que si vamos a utilizar principios como el valor por dinero, que de hecho es de mucha utilidad para orientar la contratación con el Estado, sí creo que deberíamos utilizar un mismo alcance de estos principios, ¿no? No utilizar, dependiendo de qué tipo de contrato utilice el Estado, ponerle una descripción diferente, sino más bien deberíamos hacer el esfuerzo por incorporar un mismo alcance o una misma descripción del principio, que de hecho tiene su sustento, o sea, digamos, el principio existe y en ese sentido deberíamos utilizarlo tal cual en sus fundamentos, en todos los esquemas en los que participe el Estado, ¿no? Y de hecho eso no solo ayudaría a que se implemente adecuadamente, sino que además creo que como parte de cualquier marco normativo permite que todos estemos alineados en qué consiste este principio, ¿no? Entonces eso sería lo que aprovecharía por destacar. Lo bueno, se introdujo el principio, la oportunidad de mejora, debemos utilizar una misma descripción del principio, ¿no? Sobre todo si va a ser introducido. En el caso de la normativa de contrataciones con el Estado, es claro que dice que los principios sirven como un criterio de interpretación, por lo cual debería describirse correctamente, pero además justamente entra ante vacíos en las disposiciones contractuales. Entonces, de ahí la relevancia de que esté bien escrito para un correcto entendimiento, ¿no? Eso diría como una de las cosas importantes, y porque además un principio es transversal a la parte de la formación de la oferta y la ejecución contractual, ¿no? Y justamente porque es ante vacíos, es muy probable que eventualmente en algún momento se utilice, y eso es lo que quisiera destacar en esa parte. Ahora, sobre el tema de ejecución contractual y actos preparatorios, también es esta introducción de la estrategia de contratación, ¿no? Y esa parte es relevante también porque el caso de consultorías, para los que me están escuchando, mi experiencia sobre todo es contratos de obra, entonces me voy a tratar de destacar disposiciones que están más relacionadas a esto. Y en el caso del artículo 33, por ejemplo, se introdujo el tema de la estrategia de contratación, ¿no? Donde además se destaca precisamente que hay todo un análisis para escoger qué tipo de contrato se utiliza, qué sistema de contratación, pero lo que voy a destacar sobre todo acá es que se incorpora esta idea de incentivos. Por ejemplo, el artículo 32.2, entre otras cosas, lo que dice para el caso de obras y consultoría, y destaca mucho en el caso de la complejidad técnica que se vaya a ejecutar, lo que establece es que el área usuaria o el área técnica estratégica justamente define la estrategia de contratación. ¿Pero qué incluye esa estrategia de contratación? Que de hecho está definida, para quienes les interesa, en el decreto supremo, en el decreto de urgencia 119-2020 EF, que regula justamente este tema de los proyectos especiales de inversión pública, define qué es estrategia de contratación. Pero para efectos de esta norma, lo que hay que destacar es, uno, que en esa estrategia se define qué sistema de entrega tiene el proyecto o la obra,
qué tipo de contrato se utiliza, y de hecho hace una mención expresa a un contrato estandarizado de ingeniería y construcción, que de hecho la ingeniería y la construcción supone una complejidad en el proyecto. También te habla de la definición de usos de metodología, en este caso el BIM, pero también, y ahí la parte nueva, o caso la parte introductoria que vale la pena destacar, es que existe la posibilidad de que si así lo determinan, se establezcan ciertos incentivos, ¿no? En este caso, a cambio, o sea, el incentivo que se da al contratista, en este caso va a ser a cambio de beneficios, dice, de naturaleza técnica, económica, de plazo para la entidad de obra, etc. Entonces, seguramente eso será motivo de algún desarrollo en la parte reglamentaria, pero el solo hecho de que ya comencemos a considerar la posibilidad de incentivos en estos marcos donde estaría aplicando la ley de contrataciones con el Estado, creo que también es algo que valdría la pena por lo pronto analizarlo y ver que también se puede desarrollar en un reglamento, ¿no? Y de hecho es una propuesta nueva. Y en el tema de ejecución contractual, que justo a propósito de ese tema, el uso de contratos estandarizados para ingeniería y construcción no es algo nuevo que proponga en estricto esta norma, porque de hecho el reglamento vigente lo propone así, solo que en ese caso lo que hacía era derivar al OCE, ¿no? Decía que el OCE debía regular cómo se implementaría el uso de estos contratos. Entonces, si queremos hacer un símil a lo que está regulado en ese momento y lo que está regulado ahora, creo que la propuesta es básicamente ahora, es la estrategia de contratación, no supliría desde mi punto de vista lo que iba a ser en este caso la directiva o la opinión del OCE para decir cómo es que aplicamos este contrato estándar en un proyecto de alta complejidad o un proyecto que cuando menos tenga diseño y construcción, ¿no? Y sobre la base de eso, mis únicos aportes serían que eventualmente, más allá de reflexionar en la estrategia de contratación, lo cierto es que, por ejemplo, comienzan a colocar, como en el artículo 47, además de la propuesta del uso de modelos de contrato estándar, hay una disposición que dice lo siguiente: cuando los contratos estandarizados de ingeniería y construcción establezcan que el incumplimiento del plazo para presentar reclamaciones sobre el plazo y el monto de contrato, que no son las únicas controversias o los únicos riesgos que se pudieran dar, el contrato, dice, es sancionado con la pérdida del derecho a modificarlos o con el no reconocimiento de la reclamación, referido plazo es considerado principio. Ese tipo de disposiciones que se introducen ya a nivel de norma, en mi opinión, por ejemplo, es una, voy a decirlo en mi opinión, es una sobreregulación de la situación, porque de hecho las partes pueden justamente pactar procedimientos, como lo propone el propio contrato estandarizado, cuáles son los procedimientos para efectuar reclamos, y en ese sentido, el hecho de que las partes no se ajusten a los procedimientos previstos para efectuar el reclamo definitivamente puede significar que se debilite el reclamo de quien lo haga. En este caso está previsto que el contratista sea quien normalmente tenga el reclamo, no esos modelos de contrato en realidad, dependiendo de qué tipo de modelo, las partes, cualquiera, puede reclamar una a la otra, pero digamos, en este caso está previsto que el reclamo sea, en principio, por la trazabilidad que tiene ese tipo de normas contratistas, el contratante, y en dicho caso, en realidad, debería ajustarse al procedimiento y deberá votarlo como corresponda, ¿no? Hay mucha discusión sobre si esto es o no un plazo de caducidad. Bueno, acá la norma o este anteproyecto lo propone así, o sea, le da ese efecto, lo cual desde mi punto de vista es cuestionable, no es algo que incorporaría, por ejemplo, eso sí sería una observación desde mi punto de vista, pero bueno, ya lo está regulado así, ¿no? Y si vamos viendo respecto de los contratos modelo estándar, lo que definen acá como contratos estandarizados, esta propuesta de anteproyecto introduce varias disposiciones. Hay varias disposiciones como las del artículo 47, luego también en la parte de solución de controversias, vuelve a regular que en esos casos específicos, si por ejemplo el contrato estandarizado no propone mecanismos de solución de controversias o los mecanismos que recuerdan este anteproyecto, las partes puedan adecuarlo, ¿no? En realidad, creo yo que hay muchas disposiciones que justamente regulan cómo debería en todo caso implementarse el contrato. No obstante, desde mi punto de vista, justamente porque estos contratos tienen mucha regulación específica sobre, por ejemplo, cómo implementar ampliaciones de plazo, adicionales y demás, no deberíamos, pues, trasladar las disposiciones que pudieran estar en el reglamento a este contrato, porque si no, naturalizaríamos mucho la forma que propone. Entonces, podríamos felicitar es tener una estrategia de contratación que te dice en qué proyectos pudiéramos utilizar este tipo de contrato, y seguramente en esa estrategia, dependiendo de cuáles sean los criterios, pudiéramos decir qué vamos a implementar o no.
no me inclino por introducir, no sé qué vaya a venir en la reglamentación, pero no me incluyo por introducir mayor regulación de la contratación con el Estado a estos modelos de contrato, y de hecho creo que va a ser la excepción el uso de ellos, dependiendo de la infraestructura, por lo mismo que dicen, ¿no? La complejidad que tiene o que puede meritar la infraestructura. Y tenemos, por eso, de ejemplo, el hecho de que hay posibilidades de modificaciones contractuales, por ejemplo, esto lo podemos encontrar en los contratos estandarizados, solo que los procedimientos y demás específicos que propone seguramente una norma de contrataciones no debería ser pues recogido en estos modelos, ¿no? Y para terminar, solo diría que el tema de solución de controversias, ¿qué es lo que veo o aprecio en ambos casos incluso, ¿no? Que en ambos casos volvemos a insistir mucho en limitar claramente qué tipos de controversias van a arbitraje y cuáles no. Y cada vez se van extendiendo más, o sea, la comparación, normalmente la tendencia es cada vez ir excluyendo expresamente de uno u otro mecanismo las controversias, lo cual no favorece desde mi punto de vista justamente un adecuado uso del mecanismo de solución de controversias, ¿no? La regla general realmente debería ser que si nos apartamos de una jurisdicción regular a un arbitraje, por ejemplo, o a otros mecanismos, la idea sería que todas las controversias pudieran ser resueltas bajo ese mismo esquema y no tener exclusiones, porque eso solo dificulta la forma finalmente en que controviertes el tema. Entonces, lo que vemos es cambios sustanciales. De hecho, bueno, a propósito de lo que justamente citó el ingeniero Tello, varias pretensiones como las de enriquecimiento sin caso, indebido, pago, han comenzado a analizar más supuestos que quedarían fuera no solo del arbitraje, sino también de la JRD, con lo cual creo yo ese es otro esfuerzo de otra vez generar un entendimiento, porque obviamente cambia el marco normativo, los contratos que se suscriban en adelante aplican otro esquema, entonces eso implica que otra vez hay que fortalecer las capacidades de todos para ver cómo acudes a un mecanismo u otro. Y creo que eso en la JRD, por ejemplo, es algo completamente observable, ¿no? Estamos tratando de fortalecer las capacidades de poder elegir correctamente qué controversias las pueden no solo someter a JRD, sino resolverlas, y ahora estamos volviendo a cambiar qué controversias pueden verlas, cuál es su funcionamiento y demás, ¿no? Luego, algo que habíamos comentado, creo, era un poco ese tema de las listas de los profesionales en los centros de arbitrajes, ¿no? Que tanto para JRD como para árbitros. Desde mi punto de vista, la verdad, no le veo realmente una dificultad, porque de hecho los propios reglamentos, o sea, creo que aquí nuevamente lo que demanda estas modificaciones es un esfuerzo por las partes de escoger muy bien qué centro de arbitraje o qué centro de administración de JRD tienes en tu contrato. O sea, creo que pasa por esa parte importante de poder escoger adecuadamente y revisar qué profesionales tienes, porque de hecho los propios centros tienen en sus reglamentos y en sus disposiciones los criterios que tienen que utilizar para poder incorporar a estos profesionales en sus centros, ¿no? En sus listas. Y de hecho las recomendaciones, porque revisé a propósito de algunos reglamentos, y los propios reglamentos de los centros te exigen que en el caso incluso de contrataciones con el Estado de normas especiales, ellos filtren adecuadamente qué requisitos se tienen. Entonces yo creo que esto en realidad o sea, sé que hay personas que observan, yo en principio no lo veo mal, pero sí creo que hay un esfuerzo importante una vez más de poder escoger adecuadamente. O sea, las partes siguen teniendo esa facultad y esa responsabilidad, si queremos verlo así, de escoger muy bien qué centro administra su arbitraje, qué centro administra su JRD, y nuevamente los profesionales que escojan, porque en el caso de la JRD es por consenso, sí es muy relevante tener mucha intervención en qué profesionales finalmente se desempeñan en estos mecanismos de solución de controversias, ¿no? Y lo mismo en el caso del arbitraje, y creo que lo único que terminaría diciendo es el tema de los plazos de caducidad, ¿no? Que creo que otra vez también, así como las facultades que pueden tener en este caso los profesionales, establecer tantos plazos de caducidad creo que no coadyuva ni siquiera a realmente poder utilizar adecuadamente los mecanismos de solución de controversias. Tenemos una regulación y eso siempre se ha mantenido, ¿no? De hecho, tener distintos plazos lo que va a hacer es simplemente poner, probablemente desde mi punto de vista o mi experiencia, va a incentivar mucho más controversias, porque no vas a tener esa capacidad de decidir si es relevante o no someterlo a controversia, sino que por no perder el derecho, automáticamente la respuesta siempre va a ser someter a controversia. Y con plazos simplemente por seguridad, o al menos la práctica me ha mostrado que hasta por seguridad es algo a controversia sin necesariamente ver si es relevante luego para el proyecto. Entonces,
seguir sobre regulando estos aspectos, creo yo, no resultan del todo favorables para la ejecución contractual, ¿no? Creo que eso, en resumen, sería uno de mis aportes. Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta, encantada. Gracias, Romina. Es correcto, como tú dices, es muy importante en el tema de la JRD que se vea, por ejemplo, la resolución de contrato, que no se deje de establecerse en esta modificación, como lo están haciendo, ¿no? Es muy importante porque en la JRD, ¿qué es lo que se ve en el transcurso de la obra? Aplicaciones de penalidades, incumplimiento contractual, y todo es técnico. Claro que con temas legales que son aportes para proceder a elaborar las demandas y todo lo que se genera en la controversia. Y realmente es muy importante que la JRD lo vea en el tema, ¿no? Y como decíamos, que la JRD vea los cumplimientos durante la ejecución. Pero en el caso de los arbitrajes, como decía muy bien, y es un tema que he visto discutiendo, que por qué ahora los centros sí tienen que estar inscritos en el OCE y no los árbitros. Al final, como tú dices, los centros son los que realmente regulan el sistema, el mecanismo, porque las partes deciden en qué centro voy a realizar las controversias. Entonces, yo pienso que el OCE va a ser un ente como supervisor que supervisa a los centros. Ahora, no se ha establecido qué requisitos tienen que tener los centros para estar inscritos en el OCE. En cambio, sí el árbitro tenía qué requisitos tenía que estar establecido. En cambio, acá sí no está. Me imagino que en el reglamento lo van a regular porque tiene que haber una serie de requisitos para establecerlo, ¿no? Y para ser incorporado. Es un tema amplio que conversando y discutiendo y tratando de mejorar. Ahora sobre el tema un poquito de los actos preparatorios, ¿no? Teníamos alguna discusión y viendo sobre el tema del requerimiento. En la parte de la exposición de motivos, te dice, ¿no? Hace referencia que a las condiciones para determinar el requerimiento se señala que el requerimiento debe promover el acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad, por lo que no tiene por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudique la competencia. Esto es algo muy importante porque desde ahí nace todo proceso de contratación, desde el requerimiento. En este caso, yo quiero presentar al ingeniero Adolfo Paredes, que no, más que todo, no vamos a hablar con él referente al tema de la modificación que se ha hecho en este proyecto de ley, sino vamos a hablar algo de la actualidad, como por ejemplo, ingeniero Paredes, gracias por estar presente acá y darnos gran aporte con su experiencia y los años que tiene en el tema de la construcción. Yo quisiera saber desde su punto de vista, ¿cuál es la principal falencia que tiene la ley de contrataciones y su reglamento respecto de mitigar los actos de corrupción en las contrataciones públicas? Bueno, ante todo, buenas tardes. Gracias a la consultora Mayo, Educación Ejecutiva, por la invitación y también por la feliz compañía de distinguidos profesionales, especialistas en lo que es la contratación del Estado. Yo voy a hablar como contratista, de repente va a ser un poco duro, porque hemos expresado muchas veces, yo a través de la Cámara para la Construcción, he expresado mi idea de cómo podemos solucionar este problema del tratamiento que se debe dar a la ley y al reglamento de contrataciones para evitar todo este sistema de corrupción general que ha existido y que existe ahora respecto a la obtención de las obras. Esto se llama direccionamiento de obras. Si en esta nueva ley no se menciona, no se trata de evitar el direccionamiento de obras, igualito vamos a seguir. Porque cada vez que se modifica una ley, un reglamento, se empeoran las cosas. No se arregla. Evitemos el direccionamiento. ¿Qué cosa es el direccionamiento? Los comités especiales direccionan todas las obras. Y ustedes saben, para direccionar, ¿por qué se hace eso? Porque hay prebendas económicas. Y la prebenda económica hace que se le entregue las obras al que tiene menos condiciones para terminar una obra. Por eso es que tenemos todos los problemas de obras paralizadas. ¿Por dónde creen que salen todas estas cuestiones que tenemos? Ahora, le echan la culpa a los constructores. Los constructores no tenemos la culpa. Los que tienen la culpa son justamente
las mismas entidades estatales, tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos municipales, de direccionar las obras y dar a una empresa que no tiene ninguna especialidad y al final se van y lo dejan dejar la obra acá. Por eso tenemos, en este momento tenemos 2.450 obras paralizadas, de acuerdo a lo que he hecho en la última encuesta que he hecho de la Contraloría, en el cual de estas 2.400 obras significa cerca de 30.000 millones. Hace 3 años, o hace 4 años, existía 850 obras más o menos paralizadas, con un monto de 16.000 millones. Mire, ha duplicado en 3 o 4 años y ya se ha duplicado. Entonces, ¿qué es la forma que podemos evitar el aislamiento? Tenemos que descentralizar, tenemos que descentralizar la formalidad que sigue los comités de las entidades, los comités especiales, para que no tengan ellos la capacidad de poder direccionar las obras. Peor todavía en los gobiernos locales y en los gobiernos municipales. Y esta nueva ley no habla nada de eso, que debe evitar el direccionamiento de las obras. Si no lo evitamos, vamos a seguir en la misma formalidad. Ahora, ¿cómo podemos evitar ese direccionamiento? Como le repito, tenemos que descentralizar, repartir las obligaciones y los requisitos que nos piden para que nosotros compitamos. Entonces, tenemos que hacer participar a los gremios empresariales, a los colegios profesionales. Por ejemplo, la experiencia de una empresa. Yo tengo ya 40 años trabajando como consultor y hace 40 años la empresa trabajaba con diríamos topografía de ahora hay estación total, hay modernos aparatos, pero de repente me piden, ¿sabes que tengo que tener 20 años de experiencia con los modernos aparatos? Pero mi experiencia más está con los aparatos antiguos, que viene a hacer prácticamente el mismo trabajo que se realiza con los aparatos modernos. Lo único que ha mejorado nada más con estas cuestiones de la informática, ha mejorado el sistema y más rapidez y mayor exactitud. Pero porque tengo 20 años atrás, no puedo yo competir con otra empresa que puede decir tengo más obras habiendo hecho trabajo con estación total. Entonces, si nosotros trabajamos por especialidad y los documentos de especialidad los tenemos en podríamos decir un banco en el cual está toda nuestra vida profesional y la vida empresarial. No podemos mover, no podemos fabricar certificados, porque eso se hace cuando se direcciona, se fabrica certificados, se fabrica especialidades y le dan pues al que lo fabrica y al que tiene la oportunidad de haber conversado con los comités especiales. Entonces, evitando ese problema, evitando de que nosotros vayamos a Zángaro a construir nuevos certificados, vamos a dar nuestra especialidad y vamos a dar exactamente lo que quiere el Estado para nosotros poder construir, para poder cumplir con las obras, que es el principal tema para la cual se está reactivando esta nueva ley. Entonces, si nosotros trabajamos por especialidad, a un constructor no le pueden pedir, puede saber que tú has trabajado en la punta del cerro, trabajado a 5.000 metros, de repente nunca ha trabajado, no puede competir. Sin embargo, es mucho mejor que cualquier empresa que vaya y fabrique un certificado. Entonces, si se direcciona y se sigue direccionando las contrataciones, no vamos a ir a ningún buen fin ni a ningún buen puerto, como se dice. En segundo lugar, en las cuestiones de los profesionales, que cuando nosotros necesitamos profesionales para que vayan a trabajar, ¿ustedes creen que dice eso da risa, no dice de que cuando ustedes presenten su documento de los profesionales que se necesitan, presenten los mejores profesionales? Pero sin embargo, la obtención de una buena prueba dura 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? De que en 3 meses vamos a tener un buen profesional pues, está en el costado esperando para poder iniciar la obra, porque ese profesional se va, algún profesional bien improvisado. Entonces, tenemos que tener en los colegios profesionales un banco de profesionales donde podemos uno acudir y de ahí tomar a esta gente para que puedan trabajar en esta empresa.
Eso también no lo dice pues, el nuevo reglamento, la nueva ley. La nueva ley no descentraliza los documentos. Entonces, con estos documentos descentralizados, ya sea la experiencia de los profesionales, más la experiencia de podemos ir a competir tranquilamente. Y por el documento falso, por el documento mal hecho, y menos todavía no ver la oportunidad de ir al OCDE a pelear, a discutir por la obtención de una buena prueba. En segundo lugar, lo que tiene, no se dice ahí, tiene que definir la buena pro por sorteo. No podemos estar definiendo porque ¿qué es lo que quiere el comité especial? El sorteo, como se hacía antes con el RUCO. Con el RUCO se sorteaba y nosotros competíamos y el que ganaba el sorteo, pues a buena suerte le abrazamos y al contrario apoyamos para que trabajara. Pero si no vamos a seguir esperando que haya un sorteo primero y después se revisen los documentos, seguirá la misma cuestión. Y finalmente, en estas cuestiones de direccionamiento, los comités especiales no pueden tener demasiada injerencia en escoger, en elegir a la empresa, porque ahí viene toda la preventa y toda la corrupción que hasta ahora se hace. Esa es mi recomendación en cuanto a la elección de la empresa que va a ser elegida y que va a trabajar con toda plenitud de trabajo y tampoco no eso del 90% que te vas al hotel de servicio, tampoco no puede ser. Una empresa no puede trabajar al 70%, entienda, la empresa trabaja al 100% y punto. Y ahora si al 100% no puede trabajar, ya no es buena empresa. Esa es mi recomendación para esta cuestión de la ley, no, dejar de lado que se direccione las obras y en segundo lugar que se vaya al sorteo. La Constitución, ahora que está de moda el cambio de la Constitución, lo que la Constitución quiere decir, protege a las empresas, todos somos iguales. Acá se sortea y punto, ahí queda la obra de buena cosa. Y vamos a aplaudir todos nosotros. Gracias, ingeniero. Tomando en cuenta su recomendación, si realmente fue así y lo pudieran acoger, realmente la corrupción bajaría gran parte, porque si los requerimientos no se direccionan, y ahora con el nuevo proyecto de ley, le comento, los requerimientos ya no van a ser solamente realizados y elaborados por el área usuaria, sino dice por la entidad. Cuando dice por la entidad, ahí encuentra un vacío, que la entidad en general, que una empresa, una área capacitada para cada requerimiento, un personal capacitado, o lo van a descentralizar. Entonces, todavía eso me imagino que lo van a regular en el reglamento. Esperemos que con esto se pueda mejorar y realmente los procesos de selección no se caigan y puedan llevarse hasta el final. Ahora, ingeniero, yo quería hacerle otra pregunta referente a las obras paralizadas. ¿Cuáles serían las acciones para reactivar dichas obras paralizadas? ¿Usted qué opina referente a este tema, lo que se ha convocado ese joven? La verdad que es una vergüenza hablar sobre obras paralizadas y encima echarle a los contratistas. ¿Cuál es el problema principal de las obras paralizadas? Primeramente, como le digo, es el direccionamiento. Si se direcciona una obra, el que sale elegido, porque ya se sabe porque ha salido elegido, tiene que cumplir con algunas preventas que se comprometen. A veces no las cumple, pues no queda, no puede. Entonces ya se entra en un conflicto con los miembros que van a controlar las obras. Y al entrar en el conflicto comienza la negativa, que uno te pago esto, no te pago lo otro, no te pago, y viene el problema de que finalmente deja de pagar a sus trabajadores, deja de pagar a los contratistas, y lamentablemente como la entidad parece no tiene, pero la entidad a través de su tribunal toma medidas contra este contratista, contra algún sistema, pues ya entra el arbitraje, ¿no? Y bueno, por eso van desapareciendo, no hay empresas nacionales ahora, todos contratistas. ¿Por qué? Porque las nuevas medidas que están tomando con los contratos NEP, con estas extranjeras que han venido ahora a regularnos, a controlarnos, hemos tenido que empezar a trabajar con ellos.
Entonces, y nosotros queremos, si nosotros queremos que las obras, no haya obras que no se paralicen tantas obras como antes que no se paralizaban, entonces tenemos que dar un acuerdo entre contratista, funcionario público, supervisor y en especial Contraloría para que no le tengan miedo. El principal estudio ahorita para no terminar esto es la Contraloría. Aunque la Contraloría si fuera dice, no, ok, hay tantas obras, saca las estadísticas. Pero, ¿qué hacemos si la Contraloría, después de 4 o 5 meses que esté terminada la obra, viene a observar y poner medidas, decir de que hay cosas que no se han hecho, hay multas, etcétera, y comienza a poner una serie de funcionarios y también contratistas que vayan a la fiscalía? Entonces, eso le tienen miedo, ¿no? Como le tienen tanto miedo a eso, se oponen a todo. Es preferible, como dicen, ¿no? Es preferible que te des un arbitraje y no es tu problema, yo no tengo nada que hacer. Y pan, cero. Entonces, evitemos para que no haya obras, primeramente, evitemos para que no haya obras paralizadas, evitemos de que tengan miedo, por ejemplo, los funcionarios, el contratista y los supervisores tengan miedo a la Contraloría. La Contraloría tiene que estar en la obra, tiene que ir permanentemente, porque ya sea en los gobiernos locales, como en los gobiernos municipales, como en el Estado, existe un control interno. Un miembro de la Contraloría que es el control interno y que puede ir tranquilamente, no irá pues todos los días, pero que vaya 2 o 3 veces. Pero en eso tiene que aparecer por lo menos la ley que obliga a la Contraloría a que esté un funcionario permanente y no esté, después que termina la hora, pasa 5 o 6 meses y recién va a ver qué errores hay y usted a veces tiene que poner errores porque no, ¿para qué trabaja? ¿No? Pues no va a trabajar para decir todo está bonito, ¿no? Entonces, él pone errores y ahí viene todo el problema. Entonces, quiere decir de que esta sola prioridad tiene ese temor, ese tenor de que la gente se ha confundido y para evitar de hacerse de problema a todos le dicen, ¿no? Y finalmente usted va a ver obra paralizada o en arbitraje. ¿Qué cosa es lo que podemos hacer? Como le repito nuevamente, que se reúnan en la obra, contratista, supervisor, el miembro de la funcionario de la entidad y la Contraloría. Ellos que resuelvan el problema. Y hay un problema que no resuelve la Junta de Resolución de Disputas, pues también la Junta de Resolución de Disputas que vaya al terreno, que esté esperando pues en el colegio de ingenieros, o el colegio de médicos, o los colegios profesionales esperando a que vengan de provincia, se vienen a Lima. Entonces ahí también, eso también tiene que descentralizarse. Los colegios profesionales, y es de Piura una obra, tiene que ser el colegio profesional de Piura. Y es en Arequipa, el colegio profesional de Arequipa, ¿no? Porque en todo el Perú, en cada departamento hay un colegio profesional. Y evitamos con eso que se paralicen las obras. Pero primeramente, el direccionamiento, el norte, evitar el direccionamiento de obras. Evitemos la pared. ¿Qué podemos hacer ahora con las obras paralizadas? Lo que tenemos que hacer es sencillamente reunirnos, como le digo, al supervisor, al jefe del supervisor, al miembro de la entidad, al contratista y a la Contraloría. Y entre los 4 que discutan el asunto de cómo reanudar la obra. De reanudar la obra con nuevas condiciones. Porque lo que está para atrás, eso ya se está en discusión, ya está en arbitraje, eso termine, ¿no? Por ejemplo, si una obra estaba en 5 millones, entonces, si se ha avanzado 3 millones y ahí se paralizó, queda 2 millones para terminar, ¿no? Pero que se haga la realidad, no, tú con cuánto me lo vas a terminar, que te llame al anterior contratista, este viene a ser como otra obra, entonces te hará un nuevo presupuesto y terminará la obra, porque lo que te quiere es que se termine la obra, ya después nos peleamos, ¿no? Pero que se termina la obra. Entonces, si te llega a un buen fin de que el anterior contratista, que ya conoce la obra, hace como si fuera una nueva obra, inmediatamente te van a poner de acuerdo, pero que esté la Contraloría, porque no le van a tener miedo. Ese es lo que, cómo debe solucionar la obra para evitar, y van a ver que esto va a funcionar. Ahora, si al antiguo contratista no quiere, ese seguirá en su pleito y vendrá un nuevo contratista que estaba en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, etc. Y con eso solucionamos el problema, pero que se sinceren los pelos. Nadie trabaja para perder, no va a trabajar de mi bolsillo para perder dinero, ¿no? Entonces,
Esa es la única recomendación que yo puedo hacer para que se reinicie la obra, que se reúna y se solucione el problema inmediatamente, porque no es posible en los pueblos chiquitos, pueblos distritos, las obras paralizadas. ¿Qué cosa es lo que hace primero el contratista? Agarra una máquina, aquí la máquina ahí, levanta todo, bueno, y deja todo el movimiento de tierra y ahí lo deja, ¿no? Y se va, ¿no? Y queda, y parece mentira, pero hasta hay malos olores. Entonces, eso la gente pues, lo molesta, ¿no? De tal manera de que parte de este problema también seguramente ha reventado ahora con todas estas marchas que han habido. Pues esa es mi recomendación, que participen los pueblos, que se reúnan un día, 2 días, 3 días, y si no pueden volver con la junta para solucionar el problema. Muchísimas gracias, ingeniero. Es muy importante sus aportes, porque realmente las obras paralizadas hay muchas, como usted mismo lo ha dicho, y es hora que esas obras continúen, pero depende muchísimo también de la elaboración y reformulación del expediente técnico, porque el contratista que han resuelto el contrato, creo que debería ser que continúe la obra, porque teniendo conocimiento y experiencia de ese proceso que fue convocado y adjudicó la buena prova, pero realmente es la reformulación del expediente técnico. Ahora, gracias por su participación. Yo tengo algunas preguntas, más que todo veo de los participantes unos comentarios en vez de preguntas. Por ejemplo, están comentando, existen contrataciones del Estado que está regida por la Ley de Contratación del Estado, pero también hay contratos para ejecución de obras y o servicios por obras por impuesto. No sé si de repente, ¿cómo se llama? Romina, ¿podrías contestar a esta pregunta? Sí, me imagino que está un poco relacionada al hecho de que el Estado tiene varios esquemas de contratación para ejecución de proyectos. En este caso, incluso el de obra por impuestos es obra, ¿no? Cada uno de ellos tiene su marco normativo especial. En todo caso, mi aporte, si para eso estaba relacionada la pregunta, era, por ejemplo, en el caso de principios, y aquí voy a hacer solo un ejemplo, por ejemplo, en el caso de este decreto de urgencia 021-2020 que fue publicado en el 2020 y el reglamento que es el decreto supremo 119-2020-EF que regula el marco normativo de los proyectos especiales de inversión pública. Por ejemplo, también es un esquema normativo publicado a partir del 2020 que tiene esos incentivos para ejecutar proyectos de infraestructura también con una magnitud o una complejidad importante. Propone también muchas características de las que mencioné en la estrategia de contratación. Pero lo que quisiera destacar de cara a lo que comentas, por ejemplo, ese marco normativo también propone principios diferentes, ¿no? Incluso en algún momento puse el valor público, entre otros. Entonces, ¿cuál sería la idea desde mi punto de vista? Es así como hay el esquema de la ley de contrataciones con el Estado, el que comentas de obra por impuesto, que tiene cada uno de sus particularidades. Cuando hablamos de principios o de alguna definición o algún alcance que queramos o que pueda ser transversal a todos estos tipos de ejecución, mi propuesta o mi inclinación sería, bueno, tenemos que tratar de describirlos de la misma manera, ¿no? Sería lo más apropiado, porque finalmente lo que hace es tener a los usuarios de esas normas o a los que aplican esas normas con un mismo entendimiento, ¿no? Porque obviamente utilizarlo, como he dicho, en el caso de la ley de contrataciones con el Estado, se expresa la disposición que dice que estos principios entran en caso de vacíos, de disposiciones y demás, con lo cual en realidad es muy importante para una regla interpretativa tener claramente identificado o desarrollado cuál es el alcance del principio, ¿no? Entonces, creo que todos estamos de acuerdo con eso. De hecho, dependiendo de qué tipo de marco normativo, eventualmente incluso podremos tener mecanismos de solución de controversias diferentes, etcétera. Pero acá lo importante es que en cuanto a temas transversales, en todo caso, tenemos de adoptar iguales criterios de cara a una uniformidad, ¿no? Ese sería mi aporte, si a eso estaba orientado un poco el comentario, ¿no? Gracias, Romina. Acá tengo otra pregunta referente al ingeniero Tello. Debe analizarse cada una de ellas de manera independiente si es que éstas pueden direccionarse a la intervención de junta de resolución de disputa, pero las que son de controversia requiere fortalecer el tratamiento vía conciliación. Esto está hablando, creo que en el tema de las obras paralizadas. Sí, de las obras paralizadas está hablando. Sí, bueno, efectivamente, como señala quien hace la pregunta y comenta a su vez, cada obra paralizada tiene una historia. Diferentes partes, diferentes entidades, diferentes culturas institucionales, diferentes también tratamientos o actuaciones por parte del contratista.
Si nosotros vamos a los documentos en los que, como ha comentado el ingeniero Paredes, la Contraloría refiere más o menos 2.400 obras paralizadas, la Contraloría nos ha hecho pues, una estadística de estas obras y los motivos de la paralización, ¿no? Pero estos motivos, ¿de dónde obtiene la información? Son información que ha sido proporcionada por las entidades. Por ejemplo, muchas de estas dicen obras paralizadas, motivo, controversias, ¿no? Pero vamos en realidad la controversia es lo que se ve, ¿no? Lo que se ve desde la ventana. Pero si vamos a la raíz del problema, la raíz del problema de la mayoría de obras paralizadas está en un expediente técnico de obra con falencias, con deficiencias. Entonces, ¿esto qué genera? Que está avanzando el contratista posiblemente en la ejecución de la obra, encuentra un tema que no está claramente definido en el expediente técnico, o existe incongruencias en el mismo expediente técnico entre los documentos que lo conforman, ¿no? Y hace la consulta. Hace la consulta a la entidad se dirige al proyectista y lógicamente el proyectista tiene que defender su proyecto, aún así tenga posiblemente deficiencias o falencias, ¿no? Esto pues genera que si se demora en absolver la consulta, una solicitud de ampliación de plazo. Si no está definido qué cosa hay que hacer, pero sí forma parte del alcance y es necesario para alcanzar la finalidad del contrato, un adicional de obra. ¿Cuánto tiempo va a tomar posiblemente elaborar un adicional de obra? No es lo mismo, obviamente, porque la normativa dice tienes 15 días para formular tu adicional de obra, pero no es lo mismo formular un adicional de obra para un sistema complejo como para un trabajo sencillo, ¿correcto? Y a veces las entidades son renuentes a hacer esa evaluación de que realmente el sistema es complejo y requiere un plazo mayor a lo definido en la normativa, pese a que la propia normativa te da esa facultad, ¿no? De poder más en mayor plazo. A lo que voy es, cada obra paralizada tiene su propia historia, ¿no? Tiene la propia raíz del problema y creo yo, como decía, en mayor caso a las deficiencias del expediente técnico. Pero esto es la causa de la obra paralizada. ¿Cómo solucionar ese tema de las obras paralizadas? Creo yo pasa por también evaluar los diferentes escenarios, ¿no? No es lo mismo tener una obra paralizada posiblemente resuelta por la entidad, pese a que esa actitud del contratista o ese deseo del contratista continuar con la ejecución de la obra, o no es lo mismo una obra paralizada por una resolución del contrato en que ya el contratista no quiere saber absolutamente nada con la obra, ¿no? Cuando se quiere realizar una obra, posiblemente con otro contratista, lo primero que voy a necesitar es un expediente de saldo de obra, no un expediente de saldo de obra que haga corte de metrados o saldo de metrados, sino que realmente solucione los problemas, las deficiencias del expediente técnico. Esto toma tiempo, definitivamente, no se hace de la noche a la mañana. Entonces, las 2.400 y tantas obras paralizadas no se van a ver reiniciadas de acá en un año, porque no todos los expedientes de saldo de obra se pueden hacer en tan corto tiempo o contratarlos en tan corto tiempo. Una solución posiblemente sea que quienes tengan más conocimiento de la obra, en este caso, si el contratista obviamente no está dispuesto a continuar la ejecución de la obra, va a tener que ser el contratista, pero quien sí posiblemente esté deseoso de continuar es la supervisión, ¿no? Que conoce los problemas y creo que debería por ahí evaluarse de que sea la supervisión quien formule este expediente de saldo de obra para dar más inmediata continuidad o en lo posible una continuidad más acelerada que contratar otros externos, hacer un proceso de selección, ¿no? Porque, claro, la norma me dice, puedo contratar al segundo, ¿no? Al segundo que ha quedado después de que el contratista que ya no está, ¿no? Pero para contratar este segundo necesito un expediente de saldo de obra. Entonces, no es tan inmediato como se piensa, ¿no? Hay que analizar entonces caso por caso, como comentaba la persona que hace la pregunta y comentario sobre eso. Gracias, ingeniero Tello. Tengo otra pregunta para el ingeniero Paredes. Ingeniero Paredes, referente al tema de las obras paralizadas, usted indicó que sería recomendable, que dice, que sea el segundo que ganó la licitación para continuar con con la ejecución de la obra. ¿Recomienda que sea el segundo o el que estuvo ejecutando la obra? Bueno, yo conozco pues, cómo es el tema de este punto, ¿no? Por eso yo le decía de que primero llamemos al anterior contratista, pero tomémoslo como si fuera un nuevo contratista.
porque él ya conoce la obra, ya sabe todos los problemas, ya sabe todos los errores que hay, pero en principio veamos también si esa obra no fue direccionada, porque si ha sido direccionada, ese contratista no es un buen contratista. En todo caso, se llamaría, si se ve, si la Junta de Resolución de Disputas, que tiene que ir de todas maneras 1 o 2 miembros, y estar reunidos los 4, ven la posibilidad de buscar otro contratista, llamemos al segundo. Pero demos resolución inmediata. Y ellos que solucionen el problema. Yo pienso, creo y estoy seguro, contratista, de que el problema se soluciona el proyecto, se soluciona todo en el lugar. Y se trata el sistema de precios y todas estas cuestiones reglamentarias que hay, igualito como se está haciendo con reposición con cambio por el sistema NEC, o como se está haciendo con las obras que están dirigidas por las empresas supervisadas por el Reino Unido y por los franceses. Entonces, vamos a llegar a un puerto. Yo estoy seguro que vamos a llegar a un puerto porque todo contratista es buen contratista. Para eso se hizo contratista. A excepción de lo que direcciona las obras, a excepción de lo que han sido direccionados. Esa es otra cosa, ese es otro tema. Pero ya para terminar nomás, es importante que se reúnan. Primeramente, reunámonos con el contratista anterior, y si vemos que esa obra fue direccionada, dejar a este contratista y agarrar y trabajar como uno nuevo. Porque el pleito como el anterior se va a continuar, esto va a seguir, esto nadie lo va a parar. Trabajemos con una obra nueva la hora siguiente. Y lo vamos a terminar, se va a terminar. Peor es que estén paradas. Muchísimas gracias, ingeniero. Tengo una penúltima pregunta para Romina. Hay que tener cuidado con el criterio del valor del dinero si dan una mirada en los proyectos de reconstrucción con cambio. Los proyectos están resultando muy desastrosos económicamente, con los perfiles técnicos, en muchos casos hasta 3 veces el valor referencial. ¿Qué opina referente a esto? A ver, sí vi el comentario. A ver, creo que en esos casos en específico lo que se regula, porque sí se regula específicamente que las condiciones de pago en general están sujetas al cumplimiento de este tipo de principio, y en este caso como el alcance de diseño y construcción, la idea es que esté orientado. Pero creo que el tema del presupuesto y el incremento, desde mi punto de vista, no está relacionado a eso, porque de hecho aquí lo que habría que, y es muy, muy específico, ¿no? En realidad, los pesos contratos marcan la posibilidad de que el presupuesto se incremente y en la medida que el propio Estado es el dueño del proyecto, finalmente ellos deciden si aceptan o no el diseño a ejecutar y el presupuesto que eventualmente eso signifique, ¿no? Entonces, lo que sí habría que tener claro, en todo caso, es que hay un esfuerzo que trasladan al contratista de que cuando justamente subcontrate, porque en este esquema hay un alto esquema de subcontratación, hay un desarrollo de diseño y construcción, sí creo que tiene que estar orientado a darle este valor al contratante, y creo que ahí sí vale la pena destacar que el principio está claramente descrito, ¿no? Te dice que en realidad no tiene que, dice acá, ¿no? El contratista debe justificar debidamente su decisión, básicamente está orientado al tema de adquisición, porque en los esquemas hay un alto nivel de subcontratación, y lo que te dice es que demostrando que la decisión que toma o la propuesta que hace es para generar un mayor valor al contratante dentro de las opciones más económicamente ventajosas sin ser necesariamente la opción más económica. Digamos que en este caso, si algo tuviera que destacar, uno, el principio está claramente descrito. 2, más allá de que el contratista pueda proponer algo que le dé valor a la contratación, finalmente en este caso el contratante decide a qué subcontratista subcontrata. Entonces ahí hay también todo un margen de discreción. Entonces creo yo que no hay que mirarlo con el hecho de que crezca el presupuesto. Eso creo que es un tema, desde mi punto de vista, que no está realmente relacionado con el principio, pero sí creo que hay un objetivo que es que finalmente la contratación dé valor al contratante, y en ese esquema, digamos, la idea es que la oferta lo ayude a cumplir con sus resultados, ¿no? Finalmente la decisión ahí va a depender del contratante, de a quién se subcontrata. Si bien hay un deber de proponer cuáles podrían ser las mejores opciones, hasta ahí alcanza pues la forma en la que se transparentaría o se acreditaría el dar valor al contratante, ¿no? Pero yo creo que, al menos desde mi punto de vista, no los asociaría de esa manera, ¿no? Creo que el presupuesto es un tema
que básicamente en la medida que lo acepta el contratante, lo paga y lo acepta porque justamente desde mi punto de vista tiene un entendimiento de que con ese subcontrato, con ese tipo de prestación va a lograr los resultados, ¿no? Entonces, si bien es muy inclinado el riesgo hacia el contratista, creo que esa parte sí está de algún modo objetivamente descrita, ¿no? Gracias, Romina. Ingeniero Tello, cuando una obra pública está paralizada por una mala gestión de la entidad, se encuentra en evaluación ciertas observaciones por parte de la Contraloría. En términos generales, ¿qué se debe realizar para reiniciar la obra, ya que se hubo una invitación a conciliar por parte del contratista? No me queda muy clara sí la estaba leyendo justamente, no me queda muy clara la consulta. Como decía, cada obra paralizada tiene su propia historia, ¿no? Hay que analizar cuál es la situación de esta obra, cuáles son las posiciones de las partes. Yo he visto, me han consultado sobre obras paralizadas, inclusive con contrato resuelto debido a opiniones de Contraloría. Por ejemplo, un contrato resuelto porque hubo una observación de Contraloría y la Contraloría otorgaba un plazo para que se subsane esta observación de Contraloría. Pero recordemos que si hubieran observaciones en obra, hay un plazo para levantar observaciones, ¿no? Entonces, yo creo no es tanto realmente que la observación de Contraloría esté mal. O sea, la actuación de la Contraloría es, entiendo, en beneficio de la ejecución de la obra. Lo que me parece más es el accionar de los servidores, de los funcionarios públicos frente a una visita, a una actuación de la Contraloría en que se puedan ver inmersos en una futura responsabilidad o pasible de ser responsable de algo, ¿no? Una situación de responsabilidad administrativa, civil o penal, ¿no? Que les hace tomar acciones, ¿no? Tomar decisiones que muchas veces no van en beneficio de la obra. En este caso, en el caso que comenta, ¿no? Está señalando que lo que se quiere llegar es a una conciliación, ¿no? Yo creo que quienes toman las decisiones de gestión es la entidad, ¿no? Si bien es cierto, no puede desconocer la opinión que da Contraloría, sin embargo, estas decisiones deben estar orientadas a lograr la ejecución de la obra. ¿Por qué? Para dar bienestar a quienes se han propuesto como beneficiarios de esta infraestructura. Entonces, eso es lo que creo yo que debería primar ante una actuación de Contraloría y no decidir tanto por temor, sino realmente por lograr un resultado, obviamente dentro de lo que está establecido normativamente. Gracias, ingeniero. También hay una pregunta que en este caso la voy a absorber yo. Dice, cuando hay una controversia entre la JRD, un centro de conciliación, un arbitraje, la persona tuvo una experiencia en 2 centros de conciliación y no contaban con especialistas, ya que eran parte técnica legal. ¿Quién fiscaliza estos centros de conciliación? No está claro en la propuesta de la nueva ley. Correcto. Los centros de conciliación están administrados y supervisados por el Ministerio de Justicia. El problema que tenemos en la conciliación es que cuando uno presenta una conciliación al centro, el conciliador no es especialista en temas de obra, es especialista en temas general. Por eso cuando tú presentas tu conciliación, tú tienes que especificar cuáles son los puntos de materia de conciliación. Pero lamentablemente los conciliadores no son especialistas en el caso de obras, tendrían que ser especialistas en el tema de servicio, especialistas en el tema de bien, son conciliadores en general. Son abogados en materia civil que ven todos los temas relacionados a la conciliación, pero no específicamente en el tema, por ejemplo, de obras. Pero sí son regulados y supervisados y administrados por el Ministerio de Justicia. Me imagino que en el reglamento que se dé en la nueva propuesta, ahí van a regular qué tipo de procesos se van a conciliar y de repente el perfil del conciliador. Bueno, son muchas preguntas que tenemos por contestar, pero lamentablemente nos gana el tiempo. Van a quedar en la página de Mayo que nos harán llegar a los ponentes para poder absorberlas y podérselas tramitar vía correo. Antes que todo, muchísimas gracias a los participantes por estar. He visto que ha habido mucha convocatoria en este conversatorio. Gracias a los panelistas, gracias Romina por apoyarnos y estar dentro de este conversatorio.
ingeniero Tello por su participación y por sus aportes, ingeniero Adolfo Paredes por la experiencia y sus comentarios. Gracias a Mayo y hasta la próxima. Te concedo la palabra, Pamela. Bien, agradecemos a todos nuestros especialistas por esta excelente mesa redonda que ha permitido tocar temas tan importantes de cara a la propuesta de modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Del mismo modo, agradecemos a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de nuestro evento. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión, les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Por otra parte, el equipo de Mayo Consultores se complace en presentar el primer número de Equipo Construcción, revista especializada que nace con el propósito de brindar soluciones en la gestión contractual privada y pública. En esta edición podrán encontrar soluciones de especialistas de la talla de Eduardo Escobar, Luis Miguel Hernández, Felipe Gutiérrez, Rafael Montoya y la arquitecta Yamile Rivero. La pueden encontrar en las redes sociales de Mayo Educación Ejecutiva y su distribución es gratuita. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.